Bueno, ahora vamos con el segundo ejemplo, que corresponde al método del paralelogramo. Este método lo utilizamos solo para los casos en que tenemos suma o resta de dos vectores. En nuestro ejemplo tenemos el caso de dos vectores, uno con una magnitud de 20 newtons y otro con una magnitud de 60 newtons. El problema nos dice que el ángulo entre ellos es de 120 grados. ¿Sí? Y para usar este método, lo que hacemos primero es trazar un plano cartesiano como el que tenemos aquí, con líneas puntadas, y graficar cada uno de los vectores, ¿sí?, de acuerdo a los datos que nos da el problema. Aquí en este ejemplo pues estamos graficando el vector 1, que tiene una magnitud de 60, y a 120 grados graficamos el segundo vector, ¿sí?, que tiene una magnitud de 20, y trazamos líneas paralelas a cada vector. Por ejemplo, la línea superior es paralela, es decir, tiene la misma inclinación que el vector inferior, que tiene una magnitud de 60, y la línea de la derecha es paralela a la fuerza 2 o al vector de 20 newtons. Unimos ahora el punto donde se juntan los vectores, donde convergen, con el punto donde se cruzan las líneas paralelas. Esto nos da la resultante, y pues también tenemos el ángulo que forma la resultante. Ok, si extendemos este triángulo, pues nos vamos a encontrar con esta figura, ¿sí?, en la que la línea de la derecha pues tiene la misma magnitud que la fuerza 2, ¿sí?, y lo que nos interesa pues es sacar el valor de la resultante. Este ángulo de 60 grados es el complemento del ángulo de 120 grados, ¿sí?, ya que las líneas son paralelas, pues el ángulo es el mismo para f2', y pues la suma de los dos nos da 80 grados, 180 grados. Ok, como tenemos 12 lados de este triángulo que se forman y el ángulo entre ellos, utilizamos el teorema del coseno, ¿sí? Esto es sumar los cuadrados de los lados conocidos menos su doble producto por el coseno del ángulo que forman, ¿sí? Y a esto pues le extraemos la raíz cuadrada. Entonces, sustituyendo los valores, ¿sí?, F1 pues tiene una magnitud de 60, F2' de 20, F1 60, F2 20 y el coseno de 60. Simplificando pues nos da un valor de 59.92 newtons, que es el valor del resultante. Así de rápido pues se puede obtener el valor solicitado. Para obtener el ángulo, ¿sí?, pues nos regresamos al triángulo que trazamos para identificar el ángulo entre las líneas y la resultante. Y como ya tengo los tres lados de nuestro triángulo y uno de los ángulos, utilizamos la ley de senos, ¿sí?, que nos relaciona cada uno de los lados con el seno de su ángulo opuesto. Entonces, como me interesa el ángulo θ, vamos a relacionar el seno de este ángulo con el lado opuesto, que corresponde a f2', y relacionamos la resultante con el ángulo de 60 grados, así como lo tenemos aquí. Entonces, el seno de θ entre f2' es igual al seno de 60 grados entre r. Despejando, f2', como estaba dividiendo, pasa multiplicando, y sustituyendo los valores pues tenemos que nos da un valor de 0.2890. Ok, para despejar la función seno, mandamos la función hacia la derecha, ¿sí?, y nos da la función contraria, que es el arcoseno, así se lee. Y en la calculadora pues le ponemos shift seno y el valor que se nos está indicando. De esta manera pues ya tenemos nuestro ángulo
y nuestra resultante. Y eso sería todo.